Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra catedral para nuestros ejercicios espirituales de Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Padre, en tu Hijo Jesús, te rogamos nos concedas la luz del Espíritu Santo, para que en plena comunión con tu Iglesia reconozcamos todo tu amor y recorramos el camino cuaresmal que nos obsequias, de modo que podamos alcanzar la plenitud de la madurez de Cristo. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Mamá María, al iniciar nuestros ejercicios cuaresmales, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzcas al encuentro con Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor San José, nuestro patrono y protector, ruega por nosotros. Todos los ángeles y santos de Dios, las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Pueden sentarse. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra catedral de Matamoros. Saludo a todos los que están aquí físicamente y a los que nos acompañan por medio de la transmisión que está haciendo Pastoral de la Comunicación en internet y las redes sociales. Pues hemos comenzado la Cuaresma y la Cuaresma es un gran regalo de Dios. Yo diría que en la Cuaresma sucede lo mismo que vivieron Pedro, Santiago y Juan, a quienes Jesús tomó consigo y los invitó a subir con él a un monte alto, donde se transfiguró en su presencia. Es lo que vivimos en la Cuaresma. Jesús nos toma de la mano y nos invita a seguir un camino que tiene su dificultad porque es cuesta arriba, y ese camino conduce a Dios, porque la montaña, como explica Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, representa el lugar de la presencia de Dios. Y es desde esa altura, desde la altura de Dios, donde todo se ve con mayor claridad y amplitud. Y eso pasa cuando subimos a una montaña, ¿a poco no? Vemos todo más completo, y si el aire está limpio, se ve con más claridad. Cuando subimos a Dios, no nos quedamos en inmediato, sino vemos más allá. Consideramos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Y eso hace que veamos la realidad presente, con sus alegrías y sus penas, con mayor claridad. Y precisamente Dios nos va a irradiar con su luz para que podamos tener esta vista más clara y más completa. Porque, como sucedió a Pedro, Santiago y Juan, Jesús se transfigura en nuestra presencia. Él es, como dice San Pablo, la imagen visible de Dios invisible. El que lo ve a Él, ve al Padre. ¿Y qué nos muestra en su transfiguración? Que Él es verdaderamente Dios, el creador de todas las cosas, el que ha hecho todo cuanto existe,
y que lo ha hecho por amor. Un Dios que nos ama tanto que se ha hecho uno de nosotros para salvarnos. En Jesús vemos entonces quién es Dios y también lo que podemos llegar a ser. ¿Cuál es la meta a la que estamos llamados? Porque Jesús al transfigurarse nos dice, miren, a esto están llamados ustedes también, a unirse a Dios, a recibir su luz y a irradiarla a los demás. ¿Qué hace falta para poder hacerlo? Contar con la ayuda de Dios, que siempre nos acompaña. ¿Se acuerdan que en aquella escena de la transfiguración aparece una nube luminosa que cubre a los apóstoles? ¿Se acuerdan? Hace reminiscencia de aquella nube que acompañaba al pueblo de Israel en su camino por el desierto hacia la tierra prometida. Los cubría del sol, los iluminaba en la noche, los protegía y los guiaba. Y es lo que hace el Espíritu Santo, nos protege, nos guía, nos da la fuerza para que hagamos lo que Dios Padre nos aconseja. Porque el Padre nos repite en esta Cuaresma lo mismo que dijo a Pedro, Santiago y Juan en aquella escena de la transfiguración. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. En la Cuaresma entonces estamos invitados a escuchar a Jesús para alcanzar lo que Él promete. Hay que poner atención entonces para escuchar a Jesús, sí o no. Jesús es Dios que nos habla y hay que estar atentos. Él nos habla siempre, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en los éxitos y en los fracasos. Nos habla siempre. Nada más que, como dice San Agustín, no todos te escuchan, porque hay algunos que quieren solamente escuchar de ti lo que ellos desean. Óptimo servidor tuyo es el que no atiende tanto a escuchar lo que él desea, como a desear escuchar lo que tú quieras decirle. Es la única manera de poder escuchar, ¿a poco no? Tener libertad y no pretender que Dios diga lo que yo quiera que diga, sino dejarle que Él me hable y me diga lo que Él sabe que me debe decir. Y si me permiten, yo quisiera aquí conectar con el día que hoy estamos celebrando. Hoy, ¿a quién estamos celebrando? ¿Aquí hay algún José? ¿José o Josefina? Levanten la mano. Un aplauso para los Josés y Josefinas. Y un aplauso fuerte para San José. Fíjense que San José es ejemplo de escuchar a Dios, ¿o no? Y ahí les va. Cuenta el Evangelio que Jesús vino al mundo de la siguiente manera. Estando desposada su madre con un hombre, un varón llamado José, ella se encontró encinta. José, dice el Evangelio, según San Mateo, era un hombre justo. Un hombre justo, es decir, un hombre fiel a Dios. Un hombre que procuraba conocer, escuchar y vivir de acuerdo a su palabra, que celebraba las fiestas judías, que acudía al templo, a la sinagoga, un hombre de oración, un hombre de servicio, un hombre justo. Es decir, cumplía todo lo necesario para manifestarle a Dios su fidelidad. Y fíjense que a este hombre fiel a Dios, sin embargo, las cosas no le salieron como él esperaba. De pronto, su mujer, a la que tanto quería y en la que tanto confiaba, resultaba que ahora estaba esperando un hijo que no era de él. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción tan grande! Y de pronto todos sus proyectos se derrumbaban.
¿Qué sentiría, Pónganse en el lugar de San José, ya cerca de casarse. De hecho, ya eran esposos, Faltaba nada más en la boda judía la transferencia formal, que se la llevara a su casa. Pero de hecho ya sería el compromiso de nosotros. Ya María estaba comprometida. Y sin embargo, ya estaba embarazada. Y no era de él. Qué dolor, qué tristeza, qué decepción. ¿Y saben qué? Yo digo que a veces nos pasa lo mismo a nosotros. ¿A poco no? A lo mejor decimos, bueno, yo trato de estar cerca de Dios, trato de conocer su palabra, estoy en la iglesia, voy a misa cada domingo, procuro hacer mis oraciones, rezo mi rosario, estoy en un grupo de apostolado, en el equipo litúrgico, en tal movimiento, voy a mi evangelización, doy catequesis, hasta voy a los ejercicios espirituales del obispo en la catedral. Y a pesar de todo eso, me enfermo. A pesar de todo eso, tengo problemas en mi casa. Tengo penas, sufrimientos. Y hay cosas que no salen como yo esperaba. ¿O no les ha pasado alguna vez? Y dice uno, ¿qué pasó? Si yo me porto bien con Dios, ¿por qué Dios se porta así conmigo? Y a veces hasta hay momentos en que todo parece perdido, en casa, la escuela, el trabajo, o no. Y luego vemos otras personas que ni vienen a la iglesia, son bien tranzas en sus negocios, con la familia son terribles. Bueno, hasta sus amigos se los baila, como decimos. Y todo les sale bien. Bueno, ni gripa les da. Aunque llegue norte, ni gripa. ¿No les ha pasado ver eso? Y dice uno, caray, entonces yo me esfuerzo y procuro y lucho y trato de ser como Dios manda, de estar cerca de Él, de ser honesto, de decir la verdad, y todo me sale mal. No, de veras. Y a veces hay momentos que sentimos que todo ya está perdido. ¿A poco no? Bueno, pues esto lo vivió San José. Pero ¿qué hizo San José? Primero que nada, no se enojó con Dios. No se enojó con Dios. Tampoco dijo, se acabó, ya no voy a ser justo. Ya me cansé, ¿para qué me porto bien? No, ya no. No. San José ni se enojó con Dios, ni dejó de ser justo. No se precipitó, no se llenó de odio, de rencor, ni de deseos de venganza. No dijo, ay, esta vieja me la va a pagar. No hay mal que por vieja no venga. No dijo eso. Y tenía motivos para enojarse o no. Pero no dijo nada de eso, No perdió el control. Fíjense qué importante. No perdió el control. ¿Cómo pudo hacerlo? Pues miren, porque estaba entrenado, estaba en forma espiritualmente, estaba entrenado en la confianza en Dios y en vivir como Él enseña, amando al prójimo. Por eso pudo, por eso aguantó ese trancazazo que sintió, porque estaba en forma espiritualmente. Unido a Dios, José amaba tanto al prójimo que, como dice San Agustín, prefería al castigo del pecado el bien del pecador. Oigan qué bonita frase. Prefería al castigo del pecado el bien del pecador.
el bien de la persona. Por eso decidió romper en secreto con María, porque si la repudiaba en público, moría lapidada por adúltera, como lo marcaba el Levítico capítulo 20. Fíjense nada más, qué bien reaccionó San José, ¿a poco no? Y aquí preguntémonos, cuando algo no me sale bien, cuando tengo un problema en casa, con el gruñón del esposo, con la malhumorada de la esposa, con los rebeldes de los hijos, con los prófugos del Parque Jurásico que son los papás, con los hermanos, con la suegra, con la nuera, con la cuñada, con la otra cuñada, con el cuñado, ¿cómo reacciono? A ver, pensemos cada uno, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo pienso? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Cuando hay una dificultad o un malentendido en la escuela, en el trabajo. Cuando alguien hace una tontera mientras va manejando allá por la sexta. ¿Cómo reaccionamos? Hay que ser honestos, a veces perdemos el control o no. A veces perdemos el control. Y acabamos enojándonos con quien ni vela en el entierro, como dice. Como dice el refrán, a veces no buscamos tanto quién nos las hizo, sino quién nos las pague. Perdemos el control y decimos y hacemos cosas que después nos estamos arrepintiendo, ¿o no? Es más, a veces hasta para llamarle la atención a alguien. A veces el papá, la mamá, ya se enojaron, ya dijeron, y dijeron de más. Dice el Quijote de la Mancha una frase muy buena: ¿para qué reprendo lo que no puedo corregir? ¿Para qué regaño a alguien cuando ya no tiene remedio? Miren, cuando realmente regañamos a alguien por algo que ya no se puede cambiar, en el fondo lo que estamos haciendo es desquitarnos, ¿o no? Porque ya no se puede mejorar, ya no se puede cambiar, ya está hecho. Si se me cae el vaso aquí, se rompió, pues ya no lo puedo pegar aunque quiera. ¿Para qué reprendo lo que no puedo corregir? Pero a veces lo hacemos porque perdemos el control. Perdemos el control. Aprendamos de José a poner un poquito el freno de mano, ¿verdad? Y a no precipitarnos. ¿Y saben qué? Dios no dejará de ayudarnos. Porque Dios no dejó solito a San José, ¿verdad que no? Envió a su mensajero para que en sueños, es una frase bíblica que habla de una revelación, de un mensaje divino, no es que se haya quedado dormido. Dios, a través de un mensajero, de un ángel, le hizo saber que María había concebido por obra del Espíritu Santo al niño que salvaría a su pueblo de sus pecados y que haría realidad la promesa de consolidar el reino de David para siempre. O sea, ese niño era la esperanza de todo el pueblo, la esperanza de la humanidad y del universo entero. ¿Qué hizo José? Supo escuchar, supo escuchar. Y así pudo comprender que Dios le proponía un proyecto infinitamente más grande que sus propios proyectos. Y confiando en Él, hizo lo que le pedía. Le entró a ese gran proyecto recibiendo a María y al fruto bendito de su vientre, a Jesús. ¿Cuántas lecciones hay aquí? ¿A poco no? Porque también Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, Como dice Benedicto XVI, no somos el producto casual
de una evolución sin sentido. Cada uno es fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido por Dios. Cada uno de nosotros es amado por Dios. Cada uno de nosotros es necesario. Dios tiene un proyecto para cada uno, para cada una, y un proyecto maravilloso, para toda la eternidad. Un proyecto que va a ser infinitamente más grande que nuestros propios proyectos. Y que Él sabe sacar adelante, Él sabe sacar adelante ese proyecto, aunque a veces sucedan cosas que parecen truncar nuestro presente y cancelar nuestro futuro. Dios siempre sabe cómo sacar las cosas adelante, ¿sí o no? A ver, yo les invito a que cada uno ahorita haga memoria de un acontecimiento de su vida en el que todo parecía perdido. ¿No les ha sucedido más de una vez? Cuando decía uno, no, ya, esto ya se perdió. No, esto ya no tiene solución, ni Dios. Y claro que Dios sí, y lo arregló, ¿o no? Y a veces cosas simples, cosas simples. Porque para Dios nada es imposible. Él todo lo puede. Y Él saca las cosas adelante. Por más que nosotros pensemos que no se puede, Él sí puede. Pero ¿saben qué? Para comprender todo esto, necesitamos, como San José, saber escuchar. Hay que saber escuchar. Ese consejo de Dios Padre, sí o no, este es mi hijo muy amado, escúchelo. Hay que saber escuchar. Nos da mensajes en la oración y también nos da mensajes a través de las personas, de la propia familia, de los amigos, de la gente con la que tratamos y de los acontecimientos. Nada más que hay que saber escuchar, ¿No les ha pasado que alguna vez llegan a la iglesia, a la misa del domingo, por ejemplo, o entre semana, y la primera lectura, el salmo o el evangelio, parece que es para uno? Dice uno, caray, yo venía preguntándole a Dios y ya me contestó, ¿o no? Una vez me dijo un joven una frase muy buena. Me había pedido una cita para hablar, yo estaba en una parroquia, y entró al final de la misa. Le dije, si quieres hablamos después de la misa. Entra al final y me dice, yo le venía a pedir un consejo, pero ahorita en el evangelio ya Dios me contestó lo que venía yo a preguntar. Y me dijo este muchacho, porque más rápido ni estafeta. Y de veras Dios siempre responde. O a veces, ¿a poco no nos pasa? Tenemos la Biblia en nuestra casa, tenemos algún problema, alguna cosa, la abrimos y vemos ahí un texto que nos dice qué debemos hacer o no. ¿No les ha pasado? O por ejemplo, a recibir algún sacramento, no sé, pasan a comulgar y de repente, cuando ya se sientan en la banca, sienten que Dios les está diciendo algo. ¿No les ha sucedido? Y es una maravilla. O cuando hacemos oración, hay veces que llegamos y decimos, caray, no, yo estoy distraído con muchas cosas y ni ganas tengo de rezar, pero pues voy a hacer un esfuercito. Y es maravilloso lo que 3 minutos de oración pueden hacer en nosotros, ¿o no? Dios habla, y habla con amor, y habla con claridad. También Dios habla a través de las personas. Aunque usted no lo crea, puede hablar a través de su esposo. Aunque le parezca imposible, puede hablar a través de su esposa. Aunque le parezca ya mucho, puede hablar a través de sus hijos, de sus papás, de sus hermanos, de sus compañeros de escuela, del trabajo, de la gente más sencilla, Dios siempre habla.
y también por medio de los acontecimientos. Solamente hace falta saber leer los signos de los tiempos, como pidió Jesús. En pocas palabras, hay que poner atención, porque Dios siempre habla, siempre nos manda mensajes. Solamente hace falta apertura, querer escuchar, tener honestidad para oír lo que Dios nos dice. Porque a veces somos despistados, como ese que llega a la óptica y se acerca y dice: oiga, ¿me puede mostrar unos lentes? Y le pregunta el vendedor: ¿para el sol? No, son para mí. No, pues son para el vecino, ¿verdad? Pero a veces somos así, como que Dios nos está diciendo las cosas y nos hacemos un poquito guajes, ¿o no? Cuando es evidente lo que nos está diciendo, evidente. Que ya no aguanto a mi marido, que ya no aguanto a mi esposa, que mi suegra me tiche, que mi nuera tal. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Y de repente se dio en el Evangelio, el Señor habla de perdonar 70 veces 7. ¿Nos habló o no nos habló? Dios siempre habla, solamente hay que saber escucharlo. ¿Y de qué nos habla Dios? Primero que nada, de lo mucho que nos ama. Nos estamos preparando a través de la Cuaresma a celebrar la Pascua, que yo llamo el triunfo del amor, porque en la Pascua el Señor nos demuestra hasta dónde nos ama, hasta dónde es capaz de llegar en su amor por nosotros. Nos demuestra cuánto valemos para Él. Tanto amó Dios al mundo, y cada uno podría poner su nombre ahí. Tanto me amó a mí, que envió a su Hijo único, para que el mundo no perezca, para que yo no perezca, sino que tenga vida eterna. Lo primero que vamos a escuchar es que Dios nos ama. Lo primerito. ¿Y hasta dónde? Basta mirar la cruz. Me gusta mucho esa canción de Martín Valverde. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Es lo primero que nos dice el Señor, que nos ama. ¿Y saben qué? Nos ama como somos, así. Hay lo que hay, ¿o no? Y Él nos ama como somos. Me gustó mucho algo que dijo el Papa ahora en Perú. Dice el Santo Padre Papa Francisco: ¿han visto qué bonitas se ven las fotos manejadas digitalmente, arregladas digitalmente, con Photoshop? No, hombre, se ven increíbles, ¿o no? Las arruguitas ni se ven, las canas tampoco. Bueno, hasta los que no tenemos pelo se nos puede poner pelo, Los paisajes lucen radiantes. Bueno, todo es perfecto, pero no es real. Y me encanta que dice el Papa: Dios nos ama como somos, sin hacernos Photoshop. Dios no nos hace Photoshop, no dice: espérate, primero te arreglo y luego ya te quiero. No, nos quiere como somos, con nuestras grandezas y con nuestras debilidades. Por ejemplo, San Pedro. San Pedrito. Era retrabancado San Pedro, ¿o no? Fíjense nada más. Van por el camino y Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y dicen los apóstoles: pues unos que eres fulanos, otros que sultano, otros que Juan, otros que Elías. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, iluminado por Dios, responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le responde: bienaventurado Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo te digo aquí, a ti, que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero al ratito, cuando Jesús anuncia que habrá de subir a Jerusalén y que padecerá para salvarnos, Pedro lo toma aparte y comienza a reprenderlo. Ahora sí que los patos tirándole a las escopetas. Pedro reprendiendo al maestro, corrigiéndole la plana a Dios. ¿Pedro estaba pecando o no? Tanto que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿En qué consiste el pecado? Es la falta de amor. Una falta de amor que se llama desconfianza. Así define el pecado original el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que los primeros padres dejaron morir en su corazón la confianza en el Creador. Es eso. Pero yo desconfío de quien dudo. Y dudo de su amor. Y dudo de su bondad. Por eso desconfío. Y creo que yo sé más, que mi camino es mejor, que yo soy más bueno. Ese es el pecado, ¿eh? Cree que yo sé más que Dios, que soy mejor que Dios, más bueno, y que lo que yo diga es lo más excelente. Pedro cayó en ese pecado. Eso no te puede pasar a ti. O sea, lo que yo creo es mejor que lo que tú acabas de decir. La desconfianza. Y sin embargo Jesús no le dijo: Pedro, ¿sabes contar? Pues ya no cuentas conmigo. ¿Le dijo eso Jesús a Pedro? ¿O lo expulsó del grupo de los 12? Y ahí va. Seguimos con Pedrito. La última cena. Jesús se levanta y comienza a lavar los pies a los discípulos. Y cuando llega con Pedro, ¿qué dice Pedro? Tú lavarme los pies a mí, jamás. Otra vez, Pedro cree que sus ideas son mejores que las de Jesús. Lo quiere corregir. Y el Señor le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y nuevamente Pedro, de atrabancado. Entonces no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Calma, calma, el que se ha lavado los pies no necesita lavarse más. O sea, todavía Pedro diciéndole a Jesús lo que debe hacer. No basta los pies. Ahora sí te voy a dejar, pero no solamente los pies, ahora todo completo. No sé qué vaya a faltar. Fíjense, ¿es desconfianza o no? Pedro está desconfiando de lo que Jesús dice. Desconfía de su camino y desconfía de lo que hace, cómo lo hace y hasta dónde lo hace. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Desconfiar del camino de Dios, desconfiar de lo que Él hace, cuándo lo hace y hasta dónde lo hace. A veces tenemos la tentación de pensar que a Dios como que le faltó, como que se quedó cortito, ¿o no? Como que ahora sí le falló. No, se le olvidó. Nos pasa a todos, ¿o no? Hay veces que decimos: no, pues yo creo que Dios como que ahorita se quedó dormido. Está viendo este problema que tengo y voy a la catedral y voy a mis grupos y de veras, Señor, hasta voy a soportar al obispo con sus ejercicios. Y aún así, mira, ¿por qué no me ayudaste con esto? ¿Por qué no me solucionaste aquello? ¿Y por qué esa persona que se porta re mal sí? En el fondo desconfiamos de lo que Dios hace, cómo lo hace, cuándo lo hace y hasta dónde lo hace. Pero Jesús no rechazó a Pedro. Siguió teniéndole paciencia, porque lo ama. Y en la última cena anuncia: uno de ustedes le va a entregar, y anuncia su pasión. ¿Y qué contesta Pedro? No, Señor, yo daré mi vida por ti. Ay, Simón,
antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. No, Señor, yo daré mi vida por ti. Necesito el hombre, ¿verdad? Como nosotros. Bueno, hay gente que dice, no soy necio, soy tenaz. Pues como le quieran llamar, ¿verdad? Tenaz o testarudo. Habría que pensarlo. Fíjense otra vez Pedro pensando que sabe más que Jesús. No, tú te equivocas. Yo daré mi vida por ti. Y esa misma noche, antes de que el gallo cantara, Pedro había negado 3 veces al Maestro. Creyó que podía, pensó que sabía perfecto para amarme, sino porque me ama, quiere ayudarme a irme haciendo perfecto, perfecta. Pero sabe que esto es un camino y Él me quiere ayudar. Lo único que hace falta es que me deje ayudar por Él. Lo primero que me va a decir es eso, que me ama como soy. Y lo segundo, que me pide que ame a los demás como son, como son. Que su esposa no es perfecta, lo sabemos. Que su esposo no es perfecto, claro está, es evidente. Que sus hijos no son perfectos, que los papás no son perfectos, que los hermanos no son perfectos. Que la suegra no es perfecta, que la nuera no es perfecta, pues que el yerno tampoco, que los abuelos, que los nietos, que los tíos, que los primos, que la cuñada, que la otra cuñada, que el compañero, que el vecino, que aquel hermanito o hermanita de la comunidad, que aquel padrecito, que aquella monjita, que aquel obispito. ¿Perfecto solo Dios o no? Perfecto solo Dios. Pero Él nos pide que así como Él nos ama como somos, que también nosotros amemos a los demás como son, por algo, porque nosotros somos hijos de Dios. Y así como los hijos heredan rasgos físicos de los papás, nosotros debemos llevar grabados en nosotros el rasgo principal de Dios. Dios es amor, dice San Juan. Y por lo tanto, los hijos de Dios aman como su Padre Dios es amor. Y así como Él ama sin Photoshop, nos ama como somos, también nosotros debemos aprender a amar a los demás sin Photoshop. Amarlos así como son. Es bien chistoso. A veces hace falta que una persona se muera para que descubramos sus cualidades. ¿A poco no? Dicen que todos los muertitos eran bien buenos. Y sí. Hace muchos años había un matrimonio que se llevaban muy mal y yo era pues el sacerdote que los trataba de acompañar, ¿no? Pero ya ni se hablaban, se llevaban de veras mal. Era muy difícil ayudarlos a que se perdonaran y eso saliera bien. Y entonces me acuerdo que se pone mal el marido, se muere. Y un día me llama la señora a la parroquia. Ay, padre, es que perdone que lo moleste, pero es que estoy bien triste porque se murió el viejo. Y le digo, ay señora, pues si se llevaban muy mal. No, pues es que lo extraño, siquiera me servía para discutir, ahora ya no tengo con quién pelear. Es chistoso, a veces hace falta que alguien se muera para que nos demos cuenta que sí lo queríamos y que sí nos quería y que no era tan malo, tan mala como nosotros sentíamos o decíamos, ¿o no?
¿por qué no desde ahora valorarnos como somos? Como dice Ana María Rabaté, en vida, hermano, en vida. Hay que hacer las cosas en vida. Aprender a querernos como somos, con nuestras cualidades y con nuestros defectos, como el Señor nos ama así como somos. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. ¿Qué les parece que esta noche, al irnos a casa, ya en casa, y todo el día de mañana antes de la plática que tendremos por la tarde, cada uno escucha al Señor que le dice cuánto le quiere como es? ¿Para qué? Para que también aprendamos a querernos como somos. Porque hay veces que estamos peleados con nosotros mismos y por eso nos peleamos con los demás. Si yo estoy que no me aguanto a mí, no voy a aguantar a los demás, ¿o no? Hay que aprender a amarnos como somos. Hay gente que no está a gusto consigo misma, no está a gusto con su físico, no está a gusto con su carácter, no está a gusto con su capacidad intelectual, no está a gusto con su espiritualidad, no está a gusto con sus decisiones de vida. Bueno, nada le gusta de sí misma. Me acuerdo que una vez en un curso que estábamos dando de formación humana, hicimos un taller con la gente y era en una hoja dividir a la mitad y poner en un lado todas las virtudes que uno sentía que tenía y del otro lado todos los defectos. Y luego, sin nombre, pasarla para respetar la intimidad de cada uno. Y entonces yo llegué, tomé las hojas y dije, qué barbaridad, qué injusto es Dios. Y todos se quedaron así con el ojo cuadrado. ¿Cómo el Padrecito dice que Dios es injusto? Y digo, pues miren, es que Dios les dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, pero les da puros defectos y casi ninguna cualidad. Y sí, la gente ponía 3 virtudes suyas y como 40 defectos. Yo decía, nada más que la pregunta es, ¿será Dios el injusto o somos nosotros los injustos que no queremos reconocer lo que ha puesto en nosotros? Qué importante es aprender a valorarnos también a nosotros mismos, ¿a poco no? Y a descubrir lo mucho que Dios nos ha regalado. Tan solo el don de la vida. Es un gran regalo. El don de una familia, el don de los amigos. Y como decía el ya casi santo Paulo VI, el don de la fe. Nos ha regalado tanto Dios. Y eso es parte de nosotros, es lo que somos. Aprendamos a querernos como somos y aceptémonos con nuestras imperfecciones, porque así nos ama Dios como somos. Y así como nosotros somos imperfectos, aceptemos que los demás también lo sean y amémoslos como son. No como queremos que sean a fuerza. No nos esperemos a que sean como nosotros soñamos para decir, ahora sí ya te quiero. No. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Escúchenlo. José escuchó a Dios y le entró a su proyecto y se hizo custodio, cuidador. Y dice el Papa Francisco, como él, también somos llamados a ser custodios, cuidadores de nosotros mismos, de los demás y de la creación. San Ambrosio, obispo de Milán, decía esta hermosa frase: conoce lo grande que eres y vigila sobre ti. Por favor, descubramos lo que Dios ha hecho en nosotros. Querámonos un poquito, descubriendo cuánto nos ama Él, y aprendamos a querer a los demás como son, sin Photoshop,
Así se lo pedimos a Dios que nos ayude, rezando juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos mañana nuevamente. Aquí los esperamos.